Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este tercer y último día de nuestro Encuentro Internacional de Centros de Cultura, Universidad y Cultura a través del torbellino de la posmodernidad. Hemos tenido 2 días intensos, el primero orientado a los temas de posmodernidad, el segundo dedicado a la universidad y la educación, y hoy, en nuestra recta final, le corresponde a la ciencia y a la tecnología. Para ello nos acompaña, para dar inicio con la conferencia magistral, nuestro invitado especial, el doctor Piotr Jaroszyński, de quien me permitiré dar algunos datos de su vasto currículum. Él tiene sus estudios en la Católica Universidad de Lublin, en la Facultad de Filosofía Cristiana de 1974 al 79, con su tesis en Magisterium, Controversia sobre el objeto de la metafísica de Aristóteles según Joseph Owens. Su doctorado en 1983, Metafísica de la Belleza, una prueba de la reconstrucción de la teoría de la belleza en la filosofía clásica. Tiene estudios de especialización por el Pontifical Institute of Medieval Studies por la Universidad de Toronto en 1983 en el 84. Su tesis de habilitación como profesor titular en 1990, Estética o Filosofía de la Belleza. Tesis de habilitación también, director del Departamento de la Filosofía de la Cultura en la Católica Universidad de Lublin desde 1991, profesor extraordinario de la misma universidad desde 1993, también es profesor de la Escuela Superior de Cultura Social y Medios de Comunicación en Torun desde el 2003. Pertenece a las asociaciones científicas y culturales, varias de ellas, voy a mencionar algunas. Asociación Científica de la Católica Universidad de Lublin, Asociación Polaca de Filosofía, Asociación Polaca de Tomás de Aquino, American Catholic Philosophical Association, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, Sociedad Paderewski, Yves Simon Institute, Pi Sigma Tau International Honor Society in Philosophy. Es miembro también de la comisión organizadora del Congreso Internacional Católicos y la Vida Pública y también pertenece a la Semiotic Society of America. Entre otras funciones, también es fue director del periódico filosófico Hombre en la Cultura, que se editó de 1992 al 2008, miembro del Comité Científico de la Enciclopedia Universal de la Filosofía, que prepara la rama polaca de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, organizador de los congresos internacionales anuales, Futuro de la Civilización de Occidente en la Católica Universidad de Lublin desde el 2002 y preside la fundación de la Escuela de Filosofía Cristiana también en Lublin. Tiene muchos libros, entre ellos Metafísica de la Belleza, Estética o Filosofía de la Belleza, Debate sobre la Belleza, Ética, Drama de la Vida Moral, también editado en inglés y en español, Metafísica y Arte, también editado en inglés, Introducción a la Filosofía, él es uno de los autores, Fundamentos de la Retórica Clásica, Ciencia en la Cultura, también editado en inglés, Hombre y Ciencia, Estudio de la Filosofía de la Cultura, Cultura de la Palabra, Fundamentos de la Retórica Clásica y Belleza y Ser, también en inglés. También tiene algunos artículos editados en español, de Sofía a Filosofía, Pensamiento y Cultura, por la Universidad de Sabana, en Bogotá. De la filosofía a la metafísica, también en la misma universidad. Tiene un vasto también currículum en cuanto a conferencias se refiere, en distintos lugares, principalmente en España. Fundación Universitaria San Pablo en Madrid, en el sexto Congreso de Católicos y Vida Pública, con la conferencia Posmodernismo y la caída del marxismo. En la Universidad Abad Oliva, en el Congreso Nacional Católicos y la Vida Pública en marzo del 2006,
Lo políticamente correcto y su trasfondo filosófico e ideológico, y otra de sus conferencias ahí mismo, el valor de la cultura clásica en la sociedad contemporánea. Religión, Cultura y Educación en abril del 2008, Religión, Cultura y Educación, el caso de Polonia, una mesa redonda sobre la deriva de la cultura contemporánea, la cultura contra la naturaleza. Para la Fundación Valmesiana en Barcelona, en marzo del 2006, Humanismo Cristiano y los retos de la cultura contemporánea en los países poscomunistas. En la Universidad de Valladolid, en noviembre del 2006, un par de conferencias, El arte contra la razón y la crisis de la belleza. En la Universidad de Murcia, en marzo del 2007, Ciencia en la cultura y otra de sus conferencias, Comprender la belleza ayer y hoy. Para la Universidad de San Antonio, en Murcia también, en marzo del 2007, 3 conferencias, Fe y Razón, Introducción, Ética y sus problemas más importantes y El arte versus la religión y la moralidad. En la Universidad de Murcia, en febrero del 2008, Ética clásica, moderna y posmoderna. Para la Universidad Católica de San Antonio, también en Murcia, en febrero del 2008, Introducción a la ética, El hombre y la historia, El hombre y la vida moral. Para la Universidad de Valladolid, en marzo del 2009, El arte y la religión, La ciencia y la ética, El arte y la producción o creación. Para la Universidad Católica de San Antonio, en mayo del 2009, un par de conferencias, El bien común y el socialismo, El bien común, liberalismo o posmodernismo. Para la Universidad Abad Oliva en Barcelona, en mayo del 2010, Una sociedad despersonalizada, propósitos educativos. Universidad de Valladolid tiene un par de conferencias, 3 conferencias, La belleza y el arte, en febrero del 2011, en el mismo mes, La belleza y la cultura, y en marzo del 2011, Filosofía como esclava de la tecnología. Universidad de Navarra, en marzo del 2012, Estrategia erística de Schopenhauer y las batallas políticas. Otra de sus conferencias, 3 concepciones de Europa, y una tercera, Ética y economía. Tiene otra también para la Universidad de Navarra, La relación actual de los medios de comunicación pública con la cultura, una perspectiva para la comprensión. Para la Universidad Abad Oliva, también en Barcelona, en mayo del 2012, ¿por qué no hay verdadera educación cristiana sin metafísica? Y otra de sus conferencias sería Importancia de la retórica clásica en la educación. Para el 17º International Symposium of Ethics, Business and Society, Universal Ethics, Cultural Diversity and Globalization, en la Escuela de Negocios IES, en mayo del 2012. También tiene una conferencia, Business in a Global Context, Universal Ethics or Cultural Relativism. Para la Universidad de La Sabana en Bogotá, en junio del 2012, tiene un workshop en Biociencias y Filosofía, titulado La filosofía de la tecnología y la metafísica, la técnica y la despersonalización de la sociedad, y metafísica y arte. Lo acompaña Juan Louvière. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado. Buenos días, muchas gracias, agradezco para la invitación que me han hecho, especialmente al maestro rector Emilio Baños y también al director Juan José Blázquez. El tema es ciencia y cultura en el posmodernismo. El tema tiene 2 sentidos. Por primero, cultura y ciencia en la época que se llama posmodernismo, o la concepción de la cultura y de la ciencia en posmodernismo. Nuestra época no es puramente posmoderna, tiene diferentes elementos de diferentes épocas.
como por ejemplo en arquitectura o también en filosofía. Cuando yo leo las obras de Aristóteles, de Platón o Santo Tomás de Aquino, para mí no importa que esta época se llama posmodernista. No importa, porque tengo otros criterios para vivir la vida intelectual que posmoderna. Entonces, para nosotros es muy importante de analizar la concepción de la cultura y de la ciencia en posmodernismo como un proyecto. Hay diferentes aspectos que podemos analizar. Como el primero es la palabra, posmodernismo, y concepto, entonces la significación, el sentido. Después, una imagen falsa de la filosofía y de la metafísica, especialmente en posmodernismo. Después, hacia una revolución permanente. La crítica de la cultura occidental. Postmodernismo y lenguaje. Crítica de la ciencia y de razón. Y finalmente, antropología postmoderna como antipersonalismo. La palabra y concepto. La palabra el postmodernismo esconde muchas formas y tendencias, las que es muy difícil sistematizar, porque el postmodernismo en su concepto tiene que ser antisistema. La palabra el postmodernismo tuvo diferentes vicisitudes de la vida. Apareció a mitad del siglo XIX, en 1873, en el contexto de la pintura. John Watkins Chapman, el creador de este neologismo, fue un pintor y buscaba un nombre para determinar el arte que sería más nueva que el impresionismo francés, que justo era modern, es decir, moderno. En cambio, el arte de Chapman iba a ser mucho más moderno. Después, a principios del siglo XX, Rudolf Panwitz, en su libro bajo el título significativo La crisis de la cultura europea, 1917, da a la palabra el postmodernismo una dimensión más amplia, al vincularla con la cultura, sobre todo con la situación en la que se encontró la cultura europea. Después se relaciona esta palabra con un periodo de la poesía, Frédéric de Onissa, Antología de la Poesía Española y Hispanoamericana, 1943, y con la periodización de la historia, Arnold Toynbee, Estudio de la Historia. Toynbee creía que en torno al año 1875 se acaba la Edad Moderna, porque el racionalismo fundado en el sistema de Cartesio pertenece al pasado y en el ámbito moral empieza a dominar el relativismo, lo que lleva a la crisis de la cultura. Por lo tanto, el postmodernismo indicaría el periodo determinado por la tradición del racionalismo de Cartesio, junto con sus consecuencias culturales. Total, que se usaba la palabra del postmodernismo en su sentido más amplio o limitado para señalar el paso a una nueva época, después de la época llamada moderne, entonces moderna o contemporánea. Merece la pena señalar que la palabra del postmodernismo es una víctima de demasiada corta periodización que basaba en la historiosofía del fin pronto de los tiempos,
la antigüedad y la Edad Media eran las épocas que ya habían pasado, y la Edad Moderna iba a ser un tiempo actual, y asimismo el último. Las raíces de esta periodización se remontan a la historiosofía de un abad medieval, Joachim de Fiore, que a través de usar el esquema de la Santísima Trinidad, decía que el periodo antes de Cristo era el periodo de Dios, y después había periodo de Cristo, y ahora llegaría el tiempo de Santo Espíritu y el fin de la historia. Según la versión secularizada, la época de Santo Espíritu sería la Edad Moderna. Puesto que todavía no ha pasado el fin de los tiempos, surgió un problema. ¿Cómo llamar la siguiente época que ya ha aparecido? Se usa muy a menudo un término ocasional, la edad contemporánea, que algún día habrá que cambiar cuando habrá llegado la nueva edad contemporánea. La segunda solución es la siguiente. Se puede introducir el neologismo, el postmodernismo, entonces después, modernismo, la edad moderna o contemporánea. No nos cuesta mucho adivinar que si existe el mundo, teniendo en cuenta este sistema de periodización, la siguiente época se llamará el postmodernismo o postmodernismo y así usque finem. Eso es la teología herética al servicio de algunos intelectuales. Esa palabra llegó a la filosofía a finales de los años 70 del siglo anterior, entonces demasiado tarde. Se considera crucial un libro de Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, rapport sur le savoir. La condición postmoderna, informe sobre el saber, 1979. Este libro despertó un gran interés y por eso el postmodernismo filosófico logró mucha fama. También hay que mencionar junto con Lyotard otros principales autores filosóficos del postmodernismo como Richard Rorty, Jacques Derrida, Michel Foucault, así como Georges Bataille o Gilles Deleuze y mucho más. El postmodernismo no es un sistema filosófico, es una corriente amplia e invariada que contiene los elementos de filosofía que son muy variados porque en su programa es antisistema. No hacían falta los años para que los postmodernistas representativos se distanciaran del nombre el postmodernismo y algunos como Derrida, que no quería que lo llamaran así, ya que ese nombre se llenaba de unos significados no deseados. Es más, ahora algunos de postmodernistas creen que este término es antiguo, anticuado. Bueno, puede ser que sea así, que el término sea antiguo. Sin embargo, las consecuencias culturales del postmodernismo siguen siendo hasta hoy y por el futuro. Por eso me parece que sin duda hay que llamar la atención a algunos momentos relacionados con la crítica postmoderna dirigida hacia la filosofía, la ciencia y la cultura. Una imagen falsa de la filosofía y la metafísica. En las obras de los postmodernistas hay muchas acusaciones hacia la filosofía occidental. Estas acusaciones basan en unos fundamentos de los que surge el mismo postmodernismo. Puesto que los postmodernistas tienen una imagen de la filosofía, la que critican. En esta crítica se puede identificar dos errores principales: pars pro toto y qui pro quo. Es cuando se considera una parte como algo completo, la totalidad, o cuando se toma algo en vez de otro. Sobre todo hay que ver cómo los postmodernistas entienden la filosofía,
y en el marco de la filosofía también la metafísica. Pues en la historia de la filosofía han aparecido muchas concepciones tanto de la filosofía como de la metafísica. Es uno de los informes que trata del posmodernismo, podemos leer cuáles son las categorías que usa la metafísica. La metafísica que usa posmodernismo hablando de la metafísica. Leemos. Por lo tanto, no es que la teoretización posmodernista solo niegue o venza las oposiciones tradicionales entre sujeto y objeto, esencia y fenómeno, lo primario y lo secundario, lo abstracto y lo concreto, permanencia y cambio, mayoría y minoría, historia y estructura, tradición y innovación, ciencia y estética, arte alto y cultura de masas, izquierda y derecha, progresismo y reaccionalidad, sino al situarse dentro de unos u otros las oposiciones elaboradas por la metafísica. Se trata de exponer y aguzar sus comunes tensiones y sus relaciones multidireccionales de la red, tomando en cuenta que cada vez hay más autoproducción de nuevas diferencias conceptuales y nuevas constelaciones. Quota es la única regla universal, dice Bauman, lo que no podemos regatear. Si analizamos más profundamente el fragmento citado, veremos que los posmodernistas tienen su propio entendimiento de la metafísica. Sin duda, no es la metafísica en el sentido clásico, o sea, la que fue fundada por Aristóteles, y que en una secuencia intelectual era profundizada en la antigüedad y en la Edad Media, y la que se cultiva hoy en día gracias al legado de Étienne Jusson, de Pontifical Institute of Medieval Studies, y padre Krompietz, mi maestro de Universidad Católica de Lublin. Aquí sale un error evidente qui pro quo. Puede ser que los posmodernistas venzan la metafísica, pero no es la metafísica clásica la que simplemente no conocen. En cambio, cuando hablamos sobre las oposiciones metafísicas, hay que determinar el tipo de oposición, dado que desde los tiempos de Aristóteles se menciona 4 tipos de oposiciones: la contradicción, la contrariedad, la privación y la relación. No hay oposición entre sujeto y objeto en el legado de Aristóteles porque no aparece la palabra el objeto en sus obras. No obstante, si vemos este problema en el sentido epistemológico, entonces no es, que no está en oposición al su objeto, conociendo, pero al contrario, en su complemento, una actualización de los poderes cognoscitivos es una perfección. Aquí aparece la contrariedad entendida a través de las categorías de la privación y su complemento. Entonces la sabiduría es con relación a lo que es la sabiduría. La oposición es vencida, pero ¿para qué llamarla vencida? ¿Por qué? ¿Para qué enseguida introducir la categoría de lucha? Sobre todo que no es un problema del marco de la metafísica, sino de la antropología, que es desarrollada en el Tratado sobre el arma, Pelipsiges, donde se explica el modo del conocimiento humano de la realidad. Entonces no es metafísica. También la oposición esencia y fenómeno no pertenece a la metafísica clásica. El ser, si es identificado con la sustancia, si se diferencia del accidente, de lo que el último no existe en sí mismo, sino está dentro de algo, o sea, es sujetado en la sustancia, como el blanco en el ser humano. Y si es identificada con la forma, se diferencia de lo que pasa por casualidad y no es necesario. Así que el problema esencia-fenómeno es un problema epistemológico, no metafísico. Y otras. Las demás oposiciones como la mayoría, la minoría, la historia, la estructura, etc., no pertenecen nada a la metafísica clásica, sino vienen de diferentes campos junto con la política y la ideología. ¿Para qué darles
el rango metafísico. A la metafísica clásica, sobre todo, pertenece la pregunta sobre la realidad y la pregunta sobre la verdad. Lo que pasa es que los posmodernistas muestran muy sorprendente desconocimiento, sobre todo en referencia a las fuentes leídas y analizadas en el original, entonces en griego o en latín. ¿Pero ellos conocen estos idiomas? No lo creo. Pero, ¿cuál es el contexto de acusar tanto diferentes tipos de las contrariedades? La respuesta es fácil. Es hacer la filosofía en el contexto de Hegel y Marx, que miraban hacia la filosofía desde la perspectiva de la dialéctica, para buscar las oposiciones, acusarlas y superarlas. Es lo que los postmodernistas llaman la metafísica. Pero, ¿dónde está Hegel y dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Marx y Santo Tomás de Aquino? Son otros mundos diferentes. No es el mismo mundo de la filosofía. En cuanto a entender qué es la metafísica clásica, aquí tenemos que ver con muy evidente qui pro quo, del que es responsable la educación poco profunda, que llama Aristóteles acribeia. Acribeia, eso es falta de educación propia. El objetivo del postmodernismo es vencer el hegelismo, lo que en general se llama vencer la metafísica. Es como exactamente estamos acostumbrados que Kant vence la metafísica. Kant vence la metafísica, ¿sí? ¿Cuál es metafísica? Metafísica de Baumgarten, y es todo. Porque Kant conoció solamente metafísica de Baumgarten, y nada más. Pero cuando leemos sobre Kant y su obra, es champion en metafísica y en champion en la filosofía, porque después Kant no hay más metafísica clásica. Metafísica de Baumgarten fue el discípulo de Wolff y Wolff de Leibniz. Eso es esta metafísica. Mientras que la metafísica clásica tenía como objetivo conocer el ente como el ente y no buscar el modo para la autoproducción, autoproducción de diferencias conceptuales. Es más, se considera esa autoproducción en postmodernismo un dogma que está fuera de toda discusión. Sin embargo, es una pregunta principal de la metafísica que permite diferenciarla de la ontología. Es una pregunta sobre el ente, no sobre el concepto del ente. Hay muchos filósofos que no comprenden esta diferencia entre metafísica y ontología. Es increíble. La diferencia es más crucial, más esencial. Ontología tiene como su objeto el concepto del ente. La metafísica tiene como su objeto el ente. Es la diferencia total entre el concepto del ente y el ente, porque el ente es real, concepto. Yo puedo tener el concepto de $1.000.000. Y eso es concepto, nada más. De punto de vista de la realidad, es solamente el concepto. Y en consecuencia, ¿de qué hablan no solamente los filósofos hoy? ¿De qué hablan? De las posibilidades, porque en campo del concepto podemos hablar solamente de las posibilidades, de nada más. Los postmodernistas resuelven la discusión sobre el concepto, pero de esta manera llegan a la arena de ontología, no de metafísica. Entonces, si vencen algo, no es la metafísica, sino un tipo de ontología. La metafísica postmodernista es un problema interior de la ontología hegeliana y post-hegeliana, tanto en cuanto al objeto, el concepto, como a los métodos, acusar de modo dialéctico y vencer las contrariedades. Y nada más.
hacia la revolución permanente, ahora la guerra. Considerando el hegelismo como la quinta esencia de la concepción occidental de la racionalidad y queriendo derrotarla, el posmodernismo agita a favor de la deconstrucción permanente. Ex falso quod libet, como dice Nunzio Escoto. De la falsedad resulta cualquier cosa. Se puede confirmar, se puede contradecir. La pregunta es si la visión hegeliana de la razón es la coronación de la filosofía occidental o es su regreso. En comparación con el nivel de las averiguaciones en cuanto a la inteligencia divina que realizaban Santo Tomás de Aquino y otros pensadores medievales, la concepción de Hegel es mitológica, ya que es una prueba de la logicización de los mitos gnósticos. Eso es importante. Hegelismo es racionalización de gnosticismo, cuyo problema se esconde en el panteísmo. Eso es porque hegelismo es panteísmo. Tanto en la negación de la trascendencia divina. Sin embargo, puesto que los posmodernistas basan en un fundamento falso, forman un programa de destrucción que tiene como objetivo alcanzar toda la filosofía y la metafísica occidental, y no solo el hegelismo. Atacando al Hegel, al mismo tiempo se vengan de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Suárez. Es una estrategia muy revolucionaria que tiene la responsabilidad colectiva, pero ¿por qué llamar esa actitud la filosofía? La sola crítica de la metafísica coge por una forma bastante particular. Dado que no es una discusión objetiva ni la que se refiere a los argumentos, sino es hacer cuota la diversión. La destrucción de la metafísica occidental tiene como objetivo facilitar la realización de una nueva utopía, pero no es ni una utopía ilustrada ni comunista, es algo nuevo, no conocido antes. Quizá simplemente sea una extrapolación de las visiones religiosas que después de la desacralización de Dios desconocido cambian en la utopía desconocida. Para que pueda fundarse la nueva utopía, aunque no se sabe qué es, está claro que hay que destruir la herencia de la civilización occidental, sobre todo la metafísica que está en su cumbre. Aquí tenemos que ver el esquema de la guerra política hecha por los anarquistas sociales todavía en el siglo XIX, plantado en el orden intelectual, cuya seña es una palabra más fina que la palabra exterminación, es destrucción. Vale la pena acordarse que el jefe del periódico Socialismo o Barbariedad, el órgano crítico sobre la orientación revolucionaria, editado en los años 1949-55, fue Jean-François Lyotard, después postmodernista. Y algo más en cambio. Zygmunt Bauman. Dios mío. Un sociólogo postmodernista, muy popular, como autor y autoridad. Siempre, donde voy, en diferentes países, son las cuotas de Bauman. Desde 1944, cuando tuvo 19 años, fue responsable en el ejército comunista de la
el ejército comunista, el fin de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Algunos nació en Polonia, pero después, durante la guerra en Unión Soviética, en Moscú. Y después, en 44, responsable en el ejército comunista, responsable de la propaganda marxista para los soldados. También este joven, el agente secreto de servicio secreto militar. En 1946, miembro del Partido Comunista. 1945, 53, 45, 53, es los años más peores del stalinismo. Miembro del muy cruel Cuerpo de Seguridad Interior en Polonia, controlado para Moscú, para Unión Soviética. Es como NKVD. Como NKVD. 1953, enviado a la Universidad de Varsovia, donde hacía la propaganda marxista en la Universidad de Varsovia como un investigador científico para que luego, después del año 1968, pasar del marxismo al postmodernismo. Y el problema es que Bauman no se preocupa mucho de su carrera marxista y de todo que de todo mal. No tiene ningún senso de responsabilidad, nada. Es que los griegos llaman hibris. ¿Y qué podemos hacer? Y cuando yo conozco más de los archivos del Estado comunista de la Polonia sobre Bauman. Entonces podemos ver que la izquierda es una fuerza internacional y tiene los medios como crear una autoridad para filosofía, para ciencia, para literatura, para película, para todo. Pero ¿por qué los académicos no lo comprenden? Los académicos son tan naivos, es naivete, es increíble, como los niños. Entonces necesitamos saberlo, porque hay una continuidad y su postmodernismo es neomarxismo. Vamos adelante. La crítica de la cultura occidental. En interpretación de los postmodernistas, es como ampliar la crítica de así llamada la sociedad de burguesía, que realizó Karl Marx, sino que ajustada con la situación actual de la sociedad occidental en así llamada época postindustrial. Pero hay la razón más profunda para esta crítica que régimen político-social. Es una vuelta al iconoclasmo. Es iconoclasmo, entonces tenemos aquí los elementos de la religión y de la civilización. Si se ataca la metafísica en el postmodernismo, es por sus aspiraciones hacia el conocimiento integral y trascendente del ente. En cambio, el postmodernismo, como dice su principal representante Rorty, es el antirrealismo. Eso es que declaran,
es antirrealismo. Es a priori, es una categoría a priori, antirrealismo. Es como Husserl dice, zurück zu den Sachen. Pero, ¿qué significa Sache? Sache no es realidad. Epoché, cuando comenzamos fenomenología de Husserl, es epoché. Epoché es que no interesa la realidad. Sachen son las ideas, y es todo, los objetos de nuestro conocimiento, pero no la realidad, porque realidad hacemos epoché. No podemos hablar sobre la existencia de la realidad. Cuando Heidegger dice, estamos abiertos al ser, pero el ser no es realidad. El ser no es realidad. Sein ist nicht Realidad, ist nicht Wirklichkeit. Aquí tenemos tantas manipulaciones increíbles que cuando no conocemos latín y griego y el contexto de la filosofía cultura no conocemos nada. Somos solamente los frutos de la manipulación muy inteligente, pero manipulación no es filosofía. Es un concepto, según antirrealismo, el que las consideraciones no conciernen a la realidad fuera de la lengua, sino que son un paso de una lengua a otra o de unos significados a otros. El conocimiento humano, finalmente, es inmanente. No hay trascendencia a la realidad. En consecuencia, también que hay que eliminar la verdad, entendida de modo clásico. El fragmento citado por Rorty, Dime explica, Dime que escribió este libro sobre postmodernismo. Las opiniones son verdaderas o falsas, pero no representan nada. Merece la pena librarse de la representación, así como de la teoría de la correspondencia de la verdad, dado que justo pensar en las representaciones lleva consigo las ideas sobre el relativismo. Me interesa qué tiene que ver usar la palabra la verdad si no expresa la relación del conocimiento con el estado de las cosas. ¿Por qué usar este término, la verdad? ¿Por qué? Sin una relación así, la verdad efectivamente deja de ser la verdad. Pero aquí no se trata de la verdad, se trata de algo más, de eliminar la verdad del campo humano del conocimiento. Cuando Dime dice que vale la pena cortarse de la representación, otros postmodernistas hasta exigen que se corte de la realidad. Es exactamente lo que hace Husserl y otros ontólogos, sino que sus argumentos son de carácter ideológico. Hay que condenar la verdad, es algo más, condenar la verdad, dado que es una categoría opresiva. Cada acto cuota de reconocer algo como verdadero en la filosofía de la moralidad, en las costumbres, deja a los otros fuera de lo normal y que merece el respeto. Para guardar igualmente el estatus de todos, hay que rechazar la metafísica tradicional y la epistemología, de las que la categoría de la verdad sacaba su fuerza. Junto con la concepción de verdad y de objetividad, otras principales concepciones pierden su legalidad, que de modo potencial puedan ser una fuente de la opresión. Esencia, naturaleza, ley, razón, seguridad. Entonces, en este momento, no tenemos solamente una posición filosófica, porque conocemos diferentes corrientes filosóficas que dicen no hay esencia, no hay naturaleza. Es que claro, pero aquí tenemos una ideología, el programa, y cuando los intelectuales o sus alumnos hacen una carrera política
después pueden realizar este programa en espacio político del país o de manera global. Y eso es la guerra. Porque los no interesa la discusión. Les interesa introducción administrativa en las escuelas de todo tipo, la negación de la metafísica y sus categorías más básicas. Y nosotros necesitamos no solamente comprenderlo, pero también darse cuenta que es una guerra, contra la realidad. No contra metafísica como metafísica, porque metafísica es el nivel de la reflexión. Contra realidad es nuevo iconoclasmo. Iconoclasmo. Sí. No tenemos mucho tiempo. Eso es interesante. Postmodernismo y lenguaje. Para muchos postmodernistas, una realidad verdadera así es la lengua. Se cree que la lengua, privada de cualesquiera referencias objetivas, es una estructura autónoma y autotélica. La lengua, para nosotros cuando hablamos de la realidad. Queremos comunicar algo de la realidad a otra persona. Aquí no. La lengua es el ser en sí mismo. Y tiene como el fin su mismo. Entonces, no para que nosotros comprendamos que la lengua es el fin en sí mismo. Y al mismo tiempo, la lengua es polisémica, subordinada a la poética de diferencia. Diferencia, para los que vosotros saben, es el efecto de esta filosofía en Derrida, cuando hay diferencia entre différence y différence, E y A. Eso es la filosofía, que los llaman la filosofía. Cambian las letras dentro de las palabras. Y después es una res sagrada. Esta nueva palabra, con diferente letra dentro. Inmanente, insestiva, difusión de los sentidos, diseminación. No es solo la única realidad, sino la que también se llena de las cualidades divinas, analógicas hasta el emanacionismo neoplatónico, cuyas ideas pasaron a diferentes campos culturales. Por eso han aparecido las suposiciones de que la sacralización, eso es que un autor dice, sacralización de la escritura hecha por Derrida no surge de la filosofía, sino de la religión. Y leemos, la escritura de Derrida es casi entendida como la de Torah judía, es sacral, inalterable. Son las consecuencias, las diferencias entre religiones y civilizaciones. Y aquí, como Hegel aplicó gnosis para hacer filosofía de manera racional, aquí tenemos otras fuentes. Entonces hay las palabras técnicas de la lengua griega o filosofía griega, pero tienen nuevas dimensiones y también no son solamente neologismos, porque neologismos son dos palabras. Pero aquí tenemos una palabra y el cambio dentro de esta palabra. Es una otra actitud, una otra civilización. Nos necesitamos comprenderlo. Más, la crítica de la ciencia y de la razón. El postmodernismo sobre todo se concentra en la crítica ilustrada, o sea, en la concepción moderna de la ciencia y en la concepción de la racionalidad,
que está relacionada con ella. Esas concepciones fueron inscritas en el proyecto utópico y en su base estaba la convicción de que gracias a la ciencia, junto con la educación y la técnica que se basan en ella, al final la humanidad resuelve el misterio del universo y ella misma entra en el camino del progreso que lleva a constituir la sociedad ideal. Esa utopía, llamada por Lyotard una gran narración, no inicia en la Ilustración, sino se remota a la antigüedad y es característica para el pensamiento idealístico. Así es importante, porque no tenemos tiempo, y de saber que el proyecto en siglo de las luces de la ciencia es el proyecto más antiguo, pero comenzó como el programa para utopías en Renacimiento. Cuando leemos las utopías de More o de Francisco Bacon, la ciencia, especialmente Francisco Bacon, la ciencia es especialmente importante para realizar esta utopía. Y en este momento, la concepción de la ciencia que vale es solamente la concepción útil de la ciencia. Todo como metafísica especialmente, todo que no puede ser útil, necesitamos eliminar. Necesitamos eliminar de la vida pública, de la educación, de la universidad, fuera. Y esta revolución es continua, porque hoy día podemos observar cómo las universidades, que en principio deberían ser autónomos, realmente no son autónomos porque tienen esta influencia administrativa de parte de los políticos del gobierno. Eso es el proceso. Y este proceso es continuo, pero como el efecto da el crisis de la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros como los seres humanos tenemos más aspiraciones que la utilidad. Y también, como explica Aristóteles, útil no puede, para su esencia, no puede ser el fin en sí mismo, porque útil es subordinado a una otra cosa. Y cuando eliminamos la concepción de la ciencia y de la cultura que tiene como el fin la contemplación, el efecto es siempre crisis de la cultura y de las humanidades. Porque la cultura y las humanidades tienen como, hablan sobre el fin y buscan el fin en sí mismo. Entonces, que puede ser el fin de punto de vista objetivo, porque el coche es bonito, pero para su esencia es siempre el medio, no es el fin. Es una perversión del hombre de tratar el coche como el fin. No es normal. Entonces es importante de saber que esta crisis de la cultura es el efecto de la concepción de la ciencia como solamente conocimiento útil, y que los postmodernistas no quieren aceptar, reconocer, porque siempre todo que pertenece a la cultura en sí mismo quieren eliminar. Y una última cosa muy importante es antropología. ¿Qué antropología? Uno de los motivos de iniciar la crítica del modernismo era la convicción de que la metanarración ilustrada llevó a fundar los sistemas totalitarios, cuyo símbolo más fuerte es Auschwitz. Aquí es una cosa muy, muy importante. Justo el homicidio que tuvo lugar en este campo de concentración, campo alemano campo, no polaco campo, es alemano campo. Esta manipulación
en los medios del mundo, es increíble. El campo, y no podemos decir que en Polonia, porque Polonia en este momento no existió. Una parte era parte de Alemania y otra parte de los alemanes, de los rusos, de los sovietos. Entonces justo el homicidio que tuvo lugar en ese campo de concentración pone en duda la posibilidad de hacer adelante la filosofía occidental, que según los postmodernistas es responsable de ese crimen. La filosofía y cultura occidental, no los alemanes, pero la filosofía y cultura occidental. Dado que ha elaborado una concepción equivocada del hombre, como el sujeto que es razonable y libre, que existe en sí mismo, pero también en la sociedad. Hay que dejar esa concepción y tomar otra nueva en su lugar. Y entonces es importante de conocer el concepto del hombre según postmodernistas. Eso es la visión postmodernista que cuestiona la unidad y la generalidad de las normas, de la racionalidad trascendente, sobre todo, es dirigida contra el estatus fundamentalístico de la dimensión trascendente general de yo. Se trata de sustituir esta dimensión. No hay muchas palabras difíciles a leer, pero hay algunos. Pero en lengua polaca tenemos más. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Entonces, la respuesta filosófica de los postmodernistas, sí. En cuanto a Auschwitz, primero despierta la sorpresa y después despierta el temor. En primer lugar, hay que preguntar, ¿en qué nombre hicieron el asesinato en Auschwitz? ¿Es verdad que realmente se refieran a la imagen del hombre como el sujeto que es racional, libre y responsable? ¿O más bien habían borrado esa imagen? Pues en Auschwitz hicieron el asesinato en nombre de la ciencia y de la filosofía, rechazando así la dignidad humana arraigada en el sujeto humano, que en su dimensión espiritual sobrepasa a sí mismo y al mundo, pero que gracias a la razón y a la voluntad puede y tiene derecho a decidir de sí mismo. Alegaron al racismo pseudocientífico que permitió la reducción de algunos grupos humanos a la categoría de los animales, que justo son privados del sujeto inmaterial, de la racionalidad y de la voluntad, asimismo de los derechos reales y de la dignidad. Mientras tanto, los postmodernistas, en vez de recuperar la subjetividad humana, siguen con la destrucción. El hombre no es ni el sujeto, ni accidente, es una red de signos, sin la fuente, sin el centro, sin el fin. Es algo más peor que nazismo. El hombre no crea nada y no responde de nada, no hay ética, porque es un hombre actuado por los mecanismos autogenéticos y transformadores de los sistemas lingüísticos que constituyen una multitud irreducible de las realidades interiores y exteriores. Por lo tanto, el hombre es un resultante de diferentes fuerzas que influyen en él. Es un hombre interiormente multiplicado alrededor de diferentes minicentros, de los que los más importantes tienen el carácter sensual. Se anuncia la muerte del sujeto, Barthes, Foucault, Derrida, y en lugar de yo como el centro de la apercepción trascendental, ocupa yo, cuerpo arrastrado al torbellino especial, temporal, que es una masa de carne, Maurice Merleau-Ponty, porque es de una masa hecha interiormente.
En definitiva, el hombre es una masa giratoria de carne, más bajo que el animal. Y entonces tenemos aquí anticultura, anticiencia, porque eso no es ciencia, eso no es ciencia. Y megatotalitarismo, turbototalitarismo. Y eso es porque postmodernismo es una nueva superideología totalitaria, más peor que otras ideologías que hemos visto o experienciado. Es más peor. Y eso es porque necesitamos comprender cómo los postmodernistas manipulan la filosofía, la metafísica, la cultura, manipulan todo para controlar cuando tienen el poder político y cambiar la realidad, al fin que el hombre puede ser esta masa giratoria de carne y nada más. ¿Y cómo podemos defender la idea del hombre como una persona que tiene su propia dignidad, su libertad, si no conocemos la metafísica de la persona? No es posible, no es posible. Y no podemos decir que eso es el tiempo, espíritu del tiempo, eso es. No podemos decir, porque hay concretas personas responsables que tienen poder y lo hacen, Y eso es porque para mí era tan importante de decir algunas palabras también sobre Zygmunt Bauman. También, porque los profesores y los intelectuales del Occidente no saben mucho. Entonces, ¿y qué podemos decir cuando los alumnos o los jóvenes leen los libros o los artículos sobre postmodernismo como una solución para el mundo? Es más peor que los totalitarismos que hemos visto. Y eso es porque para nosotros siempre la educación, pero educación clásica, que tiene griego, latín, metafísica griega, metafísica cristiana, y después podemos hablar. Después no hay tantos efectos negativos cuando los postmodernistas hablan este lenguaje mágica, lenguaje que no respeta nada, ni la persona, ni la verdad, ni la realidad. Ellos lo dicen, pero la gente no comprende o comportan como no comprenderían. Necesitamos leer y comprender. Y eso es para nosotros única carretera para proteger y para vivir en el mundo personalista. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas, comentarios, intervenciones de cada uno de ustedes, doctor y Manuel. 3. Sí. Muchas gracias, doctor, por su presentación y sobre todo por mostrar de una manera tan contundente cómo el emperador está desnudo. Quisiera yo hacer referencia también, como usted sabe por las conversaciones que seguramente ha tenido con José,
que aquí en la universidad tenemos un centro de estudios en ciencia y religión, y uno de los objetivos, entre otros, es el de también hacer una especie de reivindicación de la razón en este contexto que usted explica. Y la ciencia tiene mucho que hacer en este sentido, además de lo que usted claramente ha dicho de la metafísica y las lenguas y todo esto. Pero también la ciencia tiene un papel muy importante por hacer, porque al final imbuye un espíritu crítico, un espíritu objetivo, y quisiera traer a colación cómo también pocos, muy pocos, están haciendo algo por mostrar que el emperador está desnudo. Y recordaría yo algo que desgraciadamente en América Latina no tuvo mucho efecto, es cuando aquel físico de Nueva York, Sokal, expone claramente cómo todos estos pensadores posmodernos no tienen idea de lo que están hablando a veces, y los exhibe brutalmente con un artículo en el que parodia de una manera espectacular el lenguaje, el abuso del lenguaje, el abuso de conceptos que claramente a veces ni conocen. En este caso fue un tema científico, sí, pero demuestra cómo referencian y citan cosas que no tienen ni idea de lo que viene, ¿no? Entonces, gracias por su exposición tan clara de la desnudez del emperador. Gracias. Gracias. Sí, esta reivindicación de la razón es muy importante porque nosotros como seres humanos que tenemos es la razón. Pero hay una diferencia que hace la manipulación más fácil. Diferencia entre la razón como el poder que podemos comprender y diferentes ideas de la racionalidad. Y en caso de los siglos de las luces, podemos ver esta manipulación cuando hablan de la razón, pero efectivamente es una concepción de racionalidad que elimina otras concepciones y finalmente la conclusión es que todo que no va según la racionalidad ilustrada es contra la razón, pero no es contra la razón, es contra esta racionalidad. Y en este momento podemos reivindicar no solamente la razón, pero también todo que es razonable en la religión también. Y eso es tan importante de ver el estatus de la razón para el hombre en nuestra vida privada y también vida social. Gracias. No. Doctor, gracias por su exposición. El día de ayer, cuando tocábamos alguno de estos temas, alguien, si usted recuerda, dentro de los asistentes, nos preguntaba si no, cuando hablamos de este pensamiento posmoderno, no sería sino una especie de intento desesperado de recuperar algunas de las categorías que en la modernidad ya se presentaban como enormemente discutibles. Escuchándole, me vino a la mente, y usted también lo mencionó, la figura de Francis Bacon, que me parece de alguna manera sería como la referencia inevitable en este proceso del que usted nos habla. Es Francis Bacon el que, dicen los teóricos de la modernidad,
dio la primera campanada para que la inteligencia del hombre incursionara libre de prejuicios. Francis Bacon decía, saber es poder. Y hoy, cuando estamos hablando de la sociedad del conocimiento, algunas implicaciones de este concepto de sociedad del conocimiento empatarían con esta visión de Bacon en este sentido. Ahora, Bacon, doctor, si usted recuerda, propone algo que empalma totalmente con su tesis. Propone que el espíritu del hombre se libere de las supersticiones, eliminando los 4 ídolos que son los que atormentan la inteligencia del hombre. El ídolo tribu, que es la metafísica y todas las implicaciones que la metafísica tiene en torno a los universales. Dice Bacon, hay que en su pars destruens de su filosofía, necesitamos destruir el ídolo tribu, necesitamos destruir la metafísica. Y se pregunta, ¿y cómo los principios y elementos de la metafísica se han transmitido? Y dice a través del ídolo pecus, que es la educación. Y entonces dice, tenemos que hacer que el hombre olvide lo que le dieron de educación en su casa, en la escuela y en la sociedad. El tercer ídolo es el ídolo de la palabra, el ídolo fori. Y entonces él dice, el lenguaje es el instrumento a través del cual la metafísica ha venido a lo largo de los siglos pervirtiendo a la inteligencia con los prejuicios. Habría que destruir el lenguaje, pero no se puede. Pero lo que sí se puede y se debe es dejar el lenguaje con las palabras sin contenido, como moldes vacíos que cada quien con su experiencia finalmente le dará la interpretación que él piense es la correcta. Y finalmente dice, necesitamos destruir al instrumento que ha utilizado la metafísica, la educación y el lenguaje para la perversión, que es la religión, el ídolo teatri. Y dice, una vez que hemos destruido estos 4 ídolos, la mente del hombre queda como tabula rasa sobre la que se puede construir en base a la experiencia de cada quien el principio de la verdad. En el fondo, varios de los teóricos de los que usted está hablando, Derrida, entre ellos, están apostados precisamente en esta visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente. Yo en este contexto puedo decir que escribí sobre importancia de Francis Bacon en mi libro Ciencia en la Cultura. Entonces, hay 3 cosas importantes de saber. Primera cosa es que Francis Bacon era una persona muy inteligente, estudié filosofía 2 años. Cuando era de los 12 a los 14, entonces 2 años niño y 8 años era enfermo, entonces un poco más que 1 año. La educación muy pobre, muy pobre. Es el problema que aquí tenemos 2 fuentes importantes para comprender, o 3 fuentes importantes para comprender por qué Francis Bacon era una persona tan influente después en la historia. No solamente de la filosofía, pero de la cultura y del cambio de la civilización europea. La primera cosa es esta visión protestante, que es el tiempo de Daniel, que va a descubrir todo que Dios no
no quiso, ¿sí?, que la gente comprenda. Y es el tiempo de Daniel ahora que los protestantes van a conocer que otros no conocen y que da el poder. Y en este momento tenemos la concepción de la ciencia de manera árabe, perso-árabe, una concepción mágica. Magia significa en perso el poder. Entonces buscamos para la ciencia que da a nosotros poder, pero no a todos. No es una concepción democrática, a algunos. ¿Y qué pasa hoy? Exactamente, algunos tienen esta ciencia, otros no. Ciencia del poder. Pero es una continuación también del filósofo, uno de los primeros filósofos medievales de fase última, Roger Bacon. Roger Bacon tuvo tantas ideas sobre la ciencia como el poder, para producir, para controlar, y no como comprender la verdad y contemplarla. Entonces, en el programa de Francis Bacon tenemos todo para cambiar la civilización europea. Y después hay una continuación de una parte del protestantismo, Bacon es protestante, y de otra parte de la masonería, porque hay más y más sociedades ocultas de los cientistas que se preocupan de tener el poder. Por ejemplo, Royal Society. Eso es una sociedad de manera masónica. Y entonces hay ellos que controlan una visión de la historia de la filosofía. Y como hoy la televisión puede crear los ídolos grandes, también las primeras historias de la filosofía han creado la secuencia de los autores, de los filósofos importantes, según la historiografía hegeliana, que cada autor que vivió después otro autor tiene su sabiduría y algo más. Entonces, Francis Bacon es más inteligente y sabe más que Aristóteles, por ejemplo. Y cuando los alumnos leen todo, creen que es un desarrollo de la filosofía. No hay desarrollo. No hay desarrollo. La filosofía tiene su propia vida. Y cuando no conocemos, no comprendemos algunos filósofos, especialmente griegos, después es una mitología, ideología, todo sin filosofía. Merci. Gracias. Gracias. Doctor. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Algo me dice que sería más prudente que me callase, pero el respeto que ustedes me deben, la amistad que tengo con Piotr, yendo del hotel aquí, de aquí al hotel, y estar a la izquierda del señor rector, me anima a decir alguna cosa. Me encanta que haya metafísicos como tú, amigo, como usted, pero yo creo que deberíamos de hablar de las cosas un poco liberados de la escatología periodística. A mí me parece que muchas veces discurrimos hegelianamente afirmando una tesis que a veces hipostasiamos demasiado, y hasta el agua, que es pureza, cuando se estanca se pudre, y planteamos una antítesis como si fuese el diablo con rabo. Antes de decir el final, voy a decir un pequeño intermedio en el discurso.
A mí una de las cosas que más me gusta de haber aprendido siendo estudioso, discúlpenme, quiero decir, siendo de la vida académica, es que la vida del conocimiento se ha ido haciendo de manera acumulativa, no despreciando lo anterior y no viendo verdades absolutas, lo cual no quiere decir que la verdad de lo conocido fuese relativa en el peor sentido del término. Voy a poner brevemente los dos ejemplos que a mí alguien me debió enseñar y que debe haber más. Si luego en el entreacto hay alguien que tiene algún otro ejemplo y me lo quiere comunicar, se lo agradecería para ampliar mi registro. Uno es la geometría euclidiana y otro es lo de Newton y Einstein. Disculpen, es un instante. Geometría euclidiana. El espacio era el de Euclides, el plano, y no había más espacios. Era una verdad absoluta. Llega al siglo XIX y un rumano y un ruso, creo, Lobachevsky y Riemann, cambian la formulación del postulado quinto y dicen, por el punto exterior a una recta se pueden trazar más de una paralela, que es lo que decía, que es lo que no decía la geometría euclidiana. Y ocurrió, o milagro, que de manera racional y sin tener base visual o intuitiva, se descubrió que había otros espacios. Y gracias a eso, hoy vivimos de los satélites y vivimos de tantas cosas que no sé expresar. ¿Eso quiere decir que la geometría euclidiana fuese mentira? No. ¿Eso quiere decir que la geometría de Lobachevsky y Riemann sea la única geometría? No. Quiere decir que hay muchas ciencias del espacio porque hay muchos espacios. Y ninguno es el primero, ni el único, ni el absoluto. Igual pasa con Newton y Einstein. Einstein no descubrió que Newton dijese mentira. Einstein descubrió E igual a la masa por la constante al cuadrado, la velocidad de la luz, que cualquiera de nosotros, puestos en el aire a la velocidad de la luz al cuadrado, o milagro nos convertimos en energía. A mí se me hace difícil comprender que mi masa pudiese llegar a tener tal evento, pero ocurre que es así. ¿Esto dice que lo de Newton sea mentira? No, simplemente Newton estaba haciendo física para el mundo de nuestros sentidos y también resulta que hay un mundo que nuestros sentidos no captan. Entonces yo soy metafísico también, no tan brillante como mi amigo Piotr. Pero yo nazco en los años 40. Déjenme que no les diga el número para que se hagan alguna ilusión, o me la haga yo. Y nazco a la vida y de pronto, imagínense que por un milagro novelado, me pregunto, ¿a qué mundo, como dice un poeta, no sé si Salinas, Dios mío, a qué mundo tan mal hecho me has traído? Aunque alguien diría, Dios mío, a qué mundo tan bien hecho me has traído, porque he conocido a Goya, a Picasso, a Vivaldi, a ustedes, etcétera, etcétera. Pero voy con la parte negativa. ¿A qué mundo me has traído? Porque me he encontrado con un mundo belicoso, injusto, etcétera, etcétera. Y ahora digo, a ver, ¿este mundo por qué es así? Porque existen fábricas de armamentos. Este mundo es así porque existen fábricas químicas que son capaces de producir tal cosa. Este mundo es así porque existen núcleos de poder que yo no controlo, poder económico, poder político, etcétera, que hacen que el mundo sea así. Y también me encuentro por una especie de Partenón peripatético con un filósofo. Y también le digo a él, oiga, ¿qué pasa? ¿A qué mundo tan mal? Entonces voy ahora analizando, ¿puedo yo meterme o hacer algo con aquel que tiene la fábrica de armamentos? No. Entonces me encuentro y le digo, oiga, señor filósofo, usted, metafísico, ¿usted se ha preguntado por qué el mundo es así? Paréntesis. Esto ocurrió realmente, al menos en el caso de Heidegger, año 1948. Un francés, de cuyo nombre no me acuerdo, le escribió una carta a Heidegger. Amigo Martín, ¿me podrías dar alguna clave de por qué acabamos de vivir la Primera Guerra Mundial y la Segunda? Y Martín le escribe una carta que tiene 50 folios. Carta sobre el humanismo. Y básicamente resume una crítica de carácter metafísico. Deconstruye. Algunos dicen destrucción. Claro, también lo escribió Hegel. De destrucción, lo cual es así como más aguerrido que de construcción. Y Heidegger hace una crítica de la metafísica, pero no porque esté comiéndose a ninguna verdad absoluta, sino porque humildemente, posmoderno, le está diciendo, mira, amigo francés, yo creo que ha pasado esto,
porque los humanos aún vivimos en dos ideas metafísicas que convendría revisar. Porque no conviene quedarse en las palabras para hipostasiar las palabras. Conviene mirar las palabras para ver cómo explican fenómenos. Porque si no hacemos esto, estamos hipostasiando un mundo que nos puede llevar a 14.000 Auschwitz uno detrás de otro. O cosas parecidas. Y entonces le dice Heidegger, mira, yo creo que hay dos cálculos mentales en la cultura metafísica occidental que probablemente, si los revisásemos, podría ocurrir que hubiese menos guerras mundiales, o que ya no haya ninguna más, o que haya menos pobres, o, en fin, lo que queramos ir añadiendo a este asunto. Y una dice, voy a fijarme sobre todo en la que tengo más claro que recuerda. Mira, yo creo, le dice en la carta sobre el humanismo, que habría que dejar de definir al humano como un animal racional. Le dice Heidegger que es que sea mentira, que se pueda decir que el humano es un animal racional. No, no es mentira. Es una descripción psicodinámico-metafísica válida. Es verdad que somos un animal racional. Y ahora viene la parte que no me gusta del discurso del amigo. Pero claro, resulta que como esto es una utopía, pues ya estamos desbaratando. Entonces, si no tenemos la utopía, ¿qué tenemos? Nos quedamos en que somos un animal racional, porque es una idea metafísica. Porque ¿cuál es la secuencia de la película? Ya termino. Que si somos un animal racional, vamos a seguir haciendo animaladas con razón. Y claro, ¿qué hay más peligroso sobre la Tierra? Un animal que además de ser animal tiene racionalidad. Porque con la racionalidad va a ser capaz de extrapolar la animalidad hasta límites insospechados. La segunda idea que la he dejado para el final porque es más peligrosa. Dice, somos una sustancia. Amigo, como eres posmoderno, yo estaría un poco ahí. Y yo me pregunto, oye, ¿cuándo soy yo más sujeto de mi vida? Cuando soy una sustancia, paréntesis, definición, no necesito de ninguna otra cosa para existir. Amigo, entonces ¿tú quién eres para mí? Pues un accidente que cuanto más distante te vea, mejor. Un accidente que cuanto más te pueda poder, mejor. Si no fuese porque estamos en un contexto académico, diría que en algún sitio la P la confunden con una J. Pero eso es otro tema. Es una butad. ¿Cuándo soy yo más persona? ¿Cuando me encuentro persona porque me he hecho contigo o cuando me he hecho aislado? Entonces viene la parte esta crítico-negativa de decir, los posmodernos no creen en el sujeto. Bueno, se pueden elegir las literaturas. Amigo Piotr, me encanta que haya metafísicos como tú, como usted. Pero una cosa que no me gusta nada, porque fíjese a dónde nos llevaría eso. Yo no conozco a Bauman de nada. Sabía que era polaco y yo pensaba, digo, si yo he estado en Varsovia y la gente polaca es extraordinaria, y lo del líquido me pareció tal. Pero yo creo que no nos lleva a ningún sitio que cuando hagamos análisis académico, cultural, científico, nos preocupemos de la caza de brujas, de saber historietas de quién es cada uno que escribió algo. Porque eso nos puede llevar, yo le pondré el ejemplo de mi contexto español, que no me gusta nada. Usted sabe que había dos hermanos poetas en España, uno don Antonio Machado, en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos, pedregales, calvas, sierras. Hoy llevo en el fondo del corazón tristeza. Sé que esto les gusta, pero lo dejaremos para otro momento. Como don Antonio resulta que se quedó con el bando republicano, usted va a Coyur, un pueblo del sur de Francia, donde está su tumba y está permanentemente llena de flores. Porque sí, en eso tiene usted razón, están las fuerzas de la izquierda permanentemente allí colocando. Sin embargo, su hermano, don Manuel, y usted sabe que Borges dice, no, Antonio es hermano del poeta Manuel, cuando para la mentalidad española se dice que Manuel es poeta porque es hermano de Antonio. Bueno, me ha encantado, ya sabe que le tengo un gran respeto y cariño, solamente quería decir que yo no querría ver la posmodernidad como nos han querido atacar a la metafísica, sino que la posmodernidad es un abrir la boca y decir, ¿podríamos tener alguna idea de por qué el mundo es así y no podría ser de otra manera? No es para echarle la culpa a la metafísica, no se trata de buenos y de malos, se trata simplemente de seguir haciendo vida mientras el agua fluye.
porque si el agua se estanca se pudre. Muchas gracias y disculpen. Gracias, doctor. ¿Cuántas horas tenemos? No. Muchas gracias. Hay algunas cosas, pero de manera corta. Cuando hablo de Bauman, de punto de vista de historia de su vida, no es que me interesa cuántas mujeres tenía, no. Porque su vida activa es parte esencial de su pensamiento. Y cuando él dice que quiere hacer destrucción de la metafísica y de la cultura occidental, es una cosa muy seria, es muy seria. Y entonces es mi obligación de hablar todo que yo puedo encontrar también en los archivos y que comprendo como el filósofo. Otra cosa es que, metafísica, es siempre en filosofía que necesitamos saber que algún filósofo comprende cuando habla las palabras técnicas como por ejemplo la metafísica y sí entiende lo que dice. Y entonces, por ejemplo, tenemos los artículos de Heidegger o su Sein und Zeit. Hay una interpretación de la palabra metafísica. Hay 3 o 4 artículos traducidos en polaco también. Da una interpretación de la significación de esta palabra con tantos errores. Y no es mi opinión, porque hay una cita. Yo tengo libro La metafísica de Aristóteles y es una otra cosa. Entonces, la situación es diferente en todas otras ciencias especiales y la filosofía. Y en este momento, cuando queremos analizar y comprender de qué hablamos, necesitamos este espacio para filosofía. Y no es que alguno quiere imponer sus ideas a una otra persona que tienen este diálogo, pero que hay los métodos de verificar. Y para mí también hay una relación estricta entre que Heidegger escribe y por qué fue el miembro del Nazi Party al fin de la existencia de este partido alemán de nacionalsocialismo. Y no se habla nada, pero es una consecuencia y en este momento necesitamos saber exactamente esta relación entre la vida y el pensamiento, porque es el tipo de filosofía donde no hay diferencia esencial. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. El tiempo se nos ha terminado. Tenemos, de hecho, solamente 15 minutos de receso, pero antes, por supuesto, pido un fuerte aplauso para nuestro invitado. Y pido al maestro Baños, rector, si es tan amable, de entregarle los obsequios que tenemos para él. (11:30) 11:30 comenzamos con el panel, el primero y único de nuestro día, Retos de la Ciencia. Muchas gracias.